Jalea de Mente, un podcast realizado por Pablo Ginés y Pepe Pizarro, presenta La factura de la luz. Buenos días, buenas tardes, buenas medias noches, según cuando nos estéis escuchando. Hoy traemos un tema que la verdad es muy actual, es muy controvertido y que nadie tiene ni idea, que es la factura de la luz. ¿Cómo lo ves, Pablo? Pues como dices, vengo más perdido que un pulpo por un garaje, la verdad. No sé a qué me voy a enfrentar hoy. La factura de la luz es algo que es una cosa muy diaria y un gran desconocido. Vale, y antes de empezar con ello, vamos a hacer como siempre, pues un repaso de quién estaremos en este capítulo. Principalmente estaremos Pablo Ginés, Pepe Pizarro y nuestro capitalista, Pepe Cordero. Ahí está, hoy vamos a contar con el capitalista, qué ganitas tengo. Así que nada, nos vamos a no entretenernos más en introducciones. Y vamos a ello, bienvenidos al jaleo. ¿Y qué dicen los que entienden? Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Sí, cierro paréntesis. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Sigo, cierro paréntesis. Toma, vaya derrape que ha metido nuestro querido presidente de Iberdrola. Ole ahí, además que tiene toda la cara del malo, cárgamela ahí con los pelitos y todo y él. Increíble. Yo es que este señor es que... Nada. Venga, pues vamos al siguiente. Bono social, para el resto de los consumidores estamos hablando de una subida en torno a 3 euros y pico al mes. Por hogar. Cada hogar tiene en promedio más de 2 personas, luego estamos hablando de 1,5 euros o no llega a 1,7 € por persona y por mes, que es poco más del precio de un café. Bueno, y así, tan pancho, algo facilito, así una subidita de café, en vez de tomarte un café ahora por la tarde, pues lo que vas a hacer es pagar un poquito más el kilovatio hora. Nada, eso, un cafelito, no pasa nada. Ha sido bastante crudo. De esos que luego les preguntaba cuánto vale un café y no sabía decirte. Dice, 1,20, ¿no? Vamos con el siguiente, que este va a levantar pasiones. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. A pesar de haberlos envuelto en la oscuridad, no están tristes, todavía cantan. Y sin exprimidores. Cantan sin batidoras. Cantan sin licuadoras, sin lavadoras ni afeitadoras. Oh, dígale a Simpson que negociaré. Ay, los Simpsons. Cantar sin licuadoras. Lo traemos mucho, pero es que son los mejores. O sea, Es lo mejor. te voy a decir una cosa. El presidente de Iberdrola se parece mucho a Vance ahora que Es lo veo. que, por eso te digo, es hermano de película, es tal cual. El peinado es el mismo, ¿eh? Ahora que ya nos hemos reído un rato y que ya hemos visto lo que dicen los que entienden, que como veréis son unos iluminados, nunca mejor dicho. Vamos allá. Vamos allá con... ¿Y qué dice Google? ¿Y qué dice Google? Pues para lo que vamos a empezar con esta nueva sección innovando, tenemos material para estar un poco preparados y para tener algo con lo que tirar y poder ir buscando cosas, que no todo nos lo inventamos. Aquí no todo es improvisación, aunque parezca que sí. Tenemos 3 facturas. Una de la casa de Pablo y 2 de mi casa, ¿vale? Entonces, la suerte es que las 3 son de momentos distintos del año y además lo más guay del todo es que son de 3 distribuidoras de energía distintas. Hay distintas empresas, distintas compañías, vamos a ver.
vamos a puntualizar una cosa, que esto sí sabemos, no son distribuidoras, son comercializadoras, ¿vale? Distribuidoras, estamos en otro punto del complejo y gran mercado eléctrico español. Para concretar más, tenemos una factura de Ovo Energy de abril de 2022, una factura de Ninove Energía de octubre de 2022 y una de Iberdrola, la querida Iberdrola, de septiembre de 2022. Y yo ya tengo chicha de primera. Yo ya, aparte del nombre, a mí me pone contrato. Y debajo del contrato ahí pone titular, dirección de suministro, potencia y plan a tu medida contratado. Yo el titular, el nombre lo entiendo perfectamente. La dirección de suministro, que es donde vivo, pues también la entiendo perfectamente. Pero luego ahí hay 2 columnas súper básicas, que todavía no hay ni números. Todavía no estamos hablando de dinero. Y tengo aquí potencia. Potencia punta 2,3. Potencia valle 2,3. La misma. Tengo la misma potencia, pero no sé qué potencia es esta. Me quiero imaginar que esta es la potencia contratada. Yo te diría que comparando con el resto, eso corresponde, porque además también abajo en la de Iberdrola, explicándolo, tiene esa parte de potencia y luego pone plan a tu medida contratado, el plan elige, ¿no? Entonces yo entiendo que por un lado te dicen la potencia que tienes tú contratada, que por si no lo saben nuestros oyentes, la potencia contratada o potencia instalada en tu casa es la potencia por la que tú estás pagando. No me fío de eso, vamos a ver, potencia contratada. Yo voy a utilizar mi herramienta, Google. ¿Qué dice? La potencia contratada. La potencia mínima suele ser de 2,3 y se puede contratar una potencia máxima de entre 10 kilovatios y de 15 kilovatios. Sería lo máximo. Pero, ¿cuál es o qué es la potencia contratada? Pues la potencia es la máxima potencia que te puede dar el sistema eléctrico a tu casa a los aparatos que tengas conectados a la vez. Vale, esto es importante. A la vez, es decir, lo que tengas conectado simultáneamente. Si yo tengo bombillas de 200 vatios y tengo un horno de 1000 y una nevera, un horno de 1000 vatios ya es un horno gordo, y una nevera de 500 vatios más pequeña que el horno, la podría conectar todas casi justitas, porque ya me voy a 2400, ¿no? Ya de hecho me saltarían esos famosos plomos que ya no son plomos y es el diferencial, ¿no? Sí, se ve que tienes una potencia, la mínima, de hecho, que aparece que se puede coger, que es 2,3 kilovatios tanto en punta como en valle. Yo, si me voy a mis facturas, tengo que la potencia contratada en ambas facturas es de 9,2 kilovatios, es decir, tengo una potencia bastante mayor que la tuya, también porque mi casa no es mi apartamento solo, sino son 5 apartamentos dentro de la misma casa y es una factura a una única casa, por eso mis números... Sí, una factura conjunta. Sí, es una factura conjunta. Y en ambos casos también pasa que mi potencia contratada es en valle 9,2 kilovatios y en punta barra llano, cada vez vemos más términos, son también 9,2. Vale, entendemos que valle es la hora más barata y la hora en la que menos gente consume, y la hora punta es la hora más cara y en la que más gente consume. Por otro lado, yo ya por resumir, ¿y la llano? Esto me ha parecido ¿Cuál es la llano? ¿Cuál es la llano? Valle llana, entendemos que es la misma, te lo han puesto ahí por una barra, ¿no? Es similar. Realmente hay 3, es punta, llano y valle. Eso es la cosa. Punta son las de más alta demanda, valle las de más baja demanda y llano son las de promedio. Son intermedias, de acuerdo. Mira, otra cosita que aprendemos. Perfecto. Genial, pues nos quedamos con eso y también, pues eso, con la potencia contratada, que lo que indica es la máxima potencia que puedes consumir instantáneamente, viendo los kilovatios que tiene cada uno de tus aparatos eléctricos, electrodomésticos. Nosotros sí que es verdad que en casa, pues cuando encendemos el horno no ponemos el lavavajillas y así pues podemos tener la potencia contratada más barata, que creo que como digo es más barata, es decir, luego la potencia contratada influye en el precio. Sí. Seguimos, ¿qué más términos ves tú? Vale, pues yo algo que veo en todas también común es el dinero que te cuesta. Como no, te lo ponen bien grande. Ese total, ¿no? Con Iberdrola tienes el desglose en la última página. Y te dice, de hecho, en la última página, en el detalle de la factura, luego volveremos al inicio,
te dice el coste de la potencia facturada, en este caso punta 2,3 y valle 2,3, como ya lo hemos mencionado, pues ha costado un total de 7 euros aproximadamente, solo tener la potencia contratada, sin haber consumido. Y luego hay una serie de términos relacionados con otras cosas. Uno de ellos, el más importante, es el que está relacionado con el consumo. Energía facturada, y sí que me lo pone 47,02 kilovatios hora y 30,98 kilovatios hora por el precio de cada uno de los dos momentos en función de si sea punta o valle. Es decir, ahí tenemos un detalle y un poco un desglose para saber y entender a qué horas podemos consumir y que nos salga más barato, a qué horas podríamos consumir en función de nuestro plan. Y aquí, perdona, no sé si en las otras facturas tenemos un detalle, pero me vuelvo a la parte inicial de mi factura, que no sé si tú la tienes en las demás. El plan a tu medida de contratación, porque vemos que este plan influye en el coste. ¿A ti te parece ese plan? Yo no tengo plan, no aparece plan en ninguna. Sí que es verdad que aparece, por supuesto, ese desglose también. De hecho, aparece como un pequeño resumen y luego aparece el desglose, la de Ovo Energy, por ejemplo. La verdad que está bastante completa, te dan un resumen de facturación para que más o menos entiendas todos los términos y luego te dan un desglose exhaustivo de lo que te están que tienes que pagar por la cantidad de energía, sobre todo, ¿no? Y en la de Ninove sí que está el desglose, pero no hay un resumen, digamos, más ejecutivo, más entendible, más a idioma humano y no a idioma de obseso de las facturas de la luz. ¿Te apetece? A mí me apetece comparar esos numeritos. Vamos a ver quién ha pagado más o dónde está más cara la luz. Vamos con horas promocionadas o horas no promocionadas. Vamos con las caras, no con la hora punta. Bueno, sí, podemos hacer esa comparación, porque tú lo que tienes es un plan fijo de horas valle y horas punta. Yo, sin embargo, no tengo un horario fijo, sino lo que tengo es por tramos horarios que varía en función de cada día. Yo, de hecho, mi plan horario lo calculo yo, es decir, esas 8 horas elijo yo cuáles quiero que sean punta y cuáles que sean valle, dentro de una serie de franja, pero es modificable. Pero bueno, vamos ahí a los datos, que yo los dineros. Vale. ¿Cuánto cuesta en las anteriores que me comentabas, en Novo Energy, en Novo Energía, cuánto cuesta el kilovatio hora? Por hacerlo, de hecho, ahora mirándolo, te voy a decir una cosa. Hay una cosa muy graciosa, que es que una de ellas, la de Innove Energy, que es de octubre, el P1, el P2 y el P3 es lo mismo. Es decir, quiere decir que el plan que tengo es que tenemos aquí un plan distinto a lo que hemos hablado, que es que este plan de esta factura es fijo. Es totalmente fijo. No tengo horas valle punta, sino que pago siempre lo mismo por la... ¿Y qué precio tiene? Y tiene 0,199 euros el kilovatio hora. 0,199. Teniendo yo dos tramos, en uno de ellos tengo 0,204369, 0,25 si quieres, euros el kilovatio hora en punta. Pero un porcentaje no nimio, que puede ser un 30% o un 40% de mi consumo, se da en esa hora valle, que la tengo a 0,08727. Muchísimo. Es decir, 0,8. Sí, ahí es una promoción. De hecho, el nombre es hora promocionada. No sé si es la tarifa esta. Te la están regalando. Que dice Sánchez Galán, que somos los tontos que pagamos. Qué buena gente. Más por la tarifa, no lo sé. Vamos a ver qué dice Ovo Energy y qué precios tienen aquí. Ovo Energy, hay que decir que es en abril, de 2022, no sé si os acordáis todos, pero no se estaba dando ningún tipo de bonificación del Estado y estaba la electricidad por las nubes, o sea, sigue estando... Por las nubes. Pero estaba todavía más. Aquí sí que tengo distintos tramos, tengo 3 tramos, P1, P2 y P3. El P1 es el más caro, que sale a 0,46 euros el kilovatio hora, es decir, más del doble de lo actual. El P2, que es la hora llano, el tramo llano, está a 0,376, es decir, 0,38 euros el kilovatio hora. Sigue siendo prácticamente el doble a lo que está la más cara de Pablo actualmente o la que está la media de mis facturas actualmente. Y la P3
que es la que estaría en Valle o más barata, que es 0,3206 euros kilovatio hora. Es decir, igualmente sigue siendo súper cara. Aquí podemos ver cómo la energía ha variado mucho su precio, cómo ha crecido, sobre todo al inicio con la guerra de Ucrania, a partir de febrero. Se ha duplicado, ahora mismo de hecho se ha reducido a la mitad el precio del kilovatio hora. Sí, empezó a crecer mucho debido a la guerra de Ucrania, y hasta que no empezó a meter mano el gobierno en torno a verano de bonificar e intentar decrecer el coste del kilovatio hora, estábamos pagando una auténtica barbaridad. O sea, salía muy, 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 muy cara la luz. Oye, más cositas tienes por ahí, porque yo veo aquí más cargos, yo veo más dinero que no es solo la energía. Sí, yo veo aquí los impuestos por la electricidad. Tengo también alquiler del equipo distribuidora. Vamos a ver, el impuesto de la electricidad, voy a preguntar a Google cuánto es, no sé cuál es el impuesto. El 21% del IVA correspondiente a la factura de la luz también incluye el impuesto eléctrico. Se trata del 5,113% del importe del término de potencia y consumo. Por tanto, hablamos de una cantidad muy pequeña comparada con el IVA. Yo, de hecho, en mi factura veo ahí un 5%, IVA reducido, 5%. Sí, de hecho, yo lo que te iba a decir es que en la de Ovo Energy, que es de abril 2022, tengo un IVA del 10%, mientras que en la de Niobe, el IVA que tengo también es del 5%. Es decir, una vez más, han reducido el IVA. Mira, 25 de junio de 2022 me dice Google que la principal novedad fiscal del Real Decreto Ley aprobado hoy, 25 de junio de 2022, que no es el día que lo estáis escuchando, es la rebaja del IVA de la luz del 10%, que estaba antes, como nos mencionabas, hasta el 5% hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, que esto y las facturas que estábamos viendo, que es un periodo previo a este 31 de diciembre, se benefician de esta rebaja del IVA, incluso lo pone reducido del 5%, pero Google que nos dice que luego empezará a crecer, y dice además que España tiene a partir del 1 de julio, como fue cuando fue vigente, desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre, el IVA de la electricidad más bajo de toda la Unión Europea. Otro datito que nos deja Google. Muy bien, muy enriquecedor. De hecho, aquí mientras tú estabas hablando me estaba preguntando, bueno, entonces tenemos un impuesto por el IVA y luego tenemos el impuesto a la electricidad. Es decir, tenemos dos distintos impuestos que se están cobrando, que es verdad que el de la electricidad también es muy bajo, es del 0,5%, me aparece en mis facturas. Exacto, estás pagando el impuesto de la electricidad, sí, perdona que te he corregido, estás pagando un pequeño impuesto sobre la electricidad, que yo creo que es el impuesto existente a la generación de electricidad y que simplemente la propia generación la carga en el consumidor, y luego está el IVA como consumidores del servicio de electricidad, que es ese IVA reducido del 5%. Como vale, otro término que veo en todos y que ya hemos dicho un poco es el alquiler de equipo distribuidora. ¿Qué es esto? Google, ¿qué nos dices? Alquiler de equipos de distribuidora. ¿Tú qué crees que es? Yo diría que esto es el contador. Básicamente, ¿no? Que es suyo y te cobran por que lo utilices y te lo alquilan, básicamente. Exacto. Anda que... O sea, te obligan a tenerlo si quieres tenerlo, pero te lo tienes que alquilar. Es decir, lo pagas y luego es un alquiler. Que es verdad que es €1 al mes, pero bueno, un euro. Imagínate, multiplica por todos los hogares que hay en España. €1 todos los meses no es poca broma tampoco. Qué bueno. Pues sí. A ver si soy capaz de encontrar justo el término. Si el contador eléctrico del inmueble no es propiedad del consumidor, será necesario abonar una cantidad en concepto de alquiler a la distribuidora de luz de la zona. Y es una cantidad fija que varía según el tipo de contador. Tienes un contador simple de tarifa sin posibilidad de telegestión, que cuesta 0,54 según Google, pero hay contadores con discriminación horaria, como estábamos hablando, para poder, si por ejemplo tienes la oportunidad de pagar horas distintas, precios distintos en franjas horarias distintas, eso necesita un contador especial que cuesta casi el doble, según o sea que entiendo que si no tienes eso, no puedes pagar, si tú no tienes un contador de ese tipo, no puedes tener tarifas
de distintas Entiendo formas. que es la propia distribuidora la que no te puede ofrecer ese tipo de tarifa porque no. Porque no, No no hace, puedes, claro. no puedes. Supongo que lo tendrán que Sí, sí. comprobar de alguna forma. Aquí hay aparte de los contadores simples y los contadores con discriminación horaria, hay una posibilidad más que son los contadores con telegestión, que no sé realmente qué puede llegar a significar, pero que también amplía una serie de contadores que llegarían a costar hasta 1,36 al mes. Ahí está, sí, sí, tal cual. Y oye, yo tengo aquí otra cosita que no sé lo que es, pero me pone, aparte de servicios y otros conceptos, que es esto que estamos hablando, me pone ahí cargo normativo. Y abajo en el desglose, los cargos normativos, pone financiación bono social fijo. ¿Tú tienes algo de esto? Porque para mí es otro eurito al mes, ¿eh? O euro 20. Yo en Ninove Energy no tengo nada, pero no Ovo Energy sí tengo aportación a bono social 0,37 y luego aportación bono social RDL, o sea, Real Decreto no sé qué, del 6/2022, es decir, de junio de 2022, 0,24. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice el Google. Yo he encontrado el de abono de Real Decreto Ley 6 de 2022. Dice así: en el ámbito de los combustibles y la energía se aprueba una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos, en concreto gasoil, gasolina, gas y AdBlue. La bonificación tendrá un importe de 0,20 euros y se aplicará sobre el precio de venta al público por cada una de las unidades de medida siguiente: por cada litro de gasoil, gasolina y AdBlue, por cada kilogramo de gas licuado o comprimido licuado. Vamos, en definitiva, que por el hecho de estar usando gasoil, gasolina y AdBlue, pues nos cobran a nosotros 0,20 euros para dárselo, entiendo, a todas las empresas. Literal. Sí, sí, declaraciones de una comercializadora de electricidad están optando por añadir el coste del tope del gas como un concepto independiente temporal. Y estos han sido los cargos normativos a partir de las compensaciones del 15 de junio, como estábamos hablando antes, que entraron en vigor a partir del 1 de julio, que es ese Real Decreto del 6 del 22 que nos mencionabas. Oye, pues yo he aprendido muchas cositas, ¿eh? Que no sé si te has fijado, pero hay otra cosa común en las tres facturas nuestras, que las tres son empresas que dicen trabajar con 100% energía renovable. Sí. Entonces es muy curioso que te cobren lo pone por este todos bono. lados en la factura. Eso había un término, el greenwashing, se lo Sí. inventaron ahí los ingleses. Es Pero vamos, decir, sí, al final es- te cobran por un bono cuando se supone que el 100% de la electricidad que están distribuyendo o comercializando, más bien, estas empresas es renovable. De hecho, más curioso todavía, hay en ambas, o sea, sí, creo que en todas, hay un gráfico de las emisiones, un gráfico por categorías, ¿no? De eficiencia. Y es emisiones de CO2 de Iberdrola de clientes. Bueno, Iberdrola o Ovo Energy o Ninove Energía, etcétera, etcétera. Curioso que estoy viendo aquí que tanto Ninove Energía como Iberdrola, que son las supuestamente renovables, curioso que supuestamente si quieren ser 100% renovables estén en unas emisiones de CO2 en la D, que en la D es un tier D, digamos, que está amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, tenían que cambiar el logo de Iberdrola entero, de verde a amarillo. Y dice, hasta que no seas verde del todo, no te lo puedes poner. Yo la verdad me quedo bastante satisfecho con todas las cositas que hemos ido viendo. He aprendido muchas cosas de qué es lo que pago, qué es lo que no pago, por qué pago unas cosas y por qué pago otras. Y bueno, hay muchas de ellas de las que me puedo responsabilizar, como el que dice, y que puedo intentar hacer cositas para intentar pagar al menos, Sí. ¿no? Y encontrar ahí las intríngulis del mercado. Y hay otras que también tengo bastante claro a quién responsabilizar. Venga, pues vamos a parar ya aquí de seguir analizando la factura luz, porque si no nos vamos a volver también un poco locos. Vamos a recoger cables como buen alusión a la luz y la energía y la electricidad, y vamos a pasar a otros términos. ¿Qué términos, Pablo? Pues, hombre,
yo la verdad es que tengo ganas, porque tengo la cabeza embotada también y vamos a ver si nos cuenta alguien más cositas interesantes sobre esto y un poco más trascendentes, porque esto, bueno, es trascendente para nosotros, pero algo más genérico. Yo siempre, cuando pienso en energía y se me vienen magnates y empresarios, yo siempre pienso en una persona, ya sabes de quién te hablo, ¿no? El capitalista. Ahí lo tenemos, cómo me gusta llamarlo. Vamos para allá. El capitalista. Buenas, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está nuestro capitalista? Pues muy bien, muy bien. Como muchos saben, yo vivo en Irlanda y ahora mismo estoy muerto frío porque no tengo cojones de poner la calefacción para no morirme debajo de un puente, porque es que si no, no tengo para pagar el alquiler, ¿sabes? Pero bueno, quitando eso... O sea que de primera estás concienciado con el tema de la factura, ¿no? Sí, pero ahora me tiraré alguna pelota a mi tejado también, como buena costumbre. Así que nada, en Irlanda la cosa está incluso peor que en España, si cabe decir. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Por ahora, según me han comentado, la gente quiere saber qué es lo que está pasando ahora mismo con el precio de la luz, por qué y tal. Espérate, que te lo pongo más bonito de irlandés y a ti que te gustan así todas las empresas y tal. Pepe, capitalista mío, la electricidad for dummies. Oh, yes, thank you, no problem, my friend. Pues mira, en primer lugar, hay una palabra que todos sabemos que es el comienzo de todo esto y es Putin. Pero, voy a hacer un poco de abogado del diablo ahora mismo. No de Putin, ¿vale? Del diablo, que es mucho mejor persona. Y lo que voy a decir es que, según mis teorías personales y conspiranoicas, esto iba a pasar también igualmente, pero quizás un poco más a largo plazo. Porque ahora mismo tenemos un sistema energético que no es sostenible. Estamos cada vez generando una mayor demanda de electricidad. Sí, somos más personas. Sí, bueno, somos más personas y cada persona tiene cada vez mucho más aparatos eléctricos. Se está transformando todo el parque móvil de combustibles fósiles a eléctrico. ¿Tú sabes la cantidad de energía que hace falta para mover el parque móvil? Es que claro, ahí estamos hablando de unidades de potencia. Pero esa potencia al final se puede medir en kilovatios también, como la electricidad. Sí, es energía. Y no lo tenemos en cuenta, los kilovatios que hacen falta para mover los coches, porque nos los da la gasolina y el diésel. Pero si fueran de electricidad, también hay que tenerlos en cuenta. Y no solo los que hacen falta para mover los coches, sino lo que se pierde almacenándolos en la batería, lo que se pierde al generar esos kilovatios, lo que se pierde al transportarlos mediante los tendidos de alta, media tensión y baja de distribución de las casas también. Que al final, para mover un coche, hace falta generar mucho más de lo que realmente necesita el coche para mover la rueda. De la eficiencia del propio sistema eléctrico. Y no olvidemos también que luego un porcentaje amplio de esa electricidad se consigue quemando combustibles fósiles. Correcto. Exactamente. Y además de los combustibles fósiles, se genera también a través de centrales nucleares, ¿vale? Que en eso posiblemente entraremos después, porque sería uno de los orígenes de lo que yo diría que sería la crisis esta que vendría si no fuese porque ya ha estallado, pero a causa de una guerra, ¿vale? Ahora mismo el problema básicamente es la incertidumbre sobre los suministros de gas. No la falta de suministro per se, sino la incertidumbre y el miedo, porque es lo que agita el mercado. Pero ese encarecimiento, está llevado por el gas y por, como dices, la inestabilidad de la guerra, y que podría haber llegado por otras cosas en un futuro más lejano, pero hay una cosa previa, y es ¿por qué es tan importante el gas, que forma solo parte porcentual de todo lo que consumimos, para el precio de todas las cosas que consumimos? ¿Me explico? Es decir, ¿por qué es tan relevante solo un pequeño sector de toda la energía que consumimos? Porque la electricidad no es todo gas, ¿no? Sí, el gas principalmente se utiliza en los ciclos combinados, que es en punta de demanda. Es decir, que realmente no es una base como la nuclear, que siempre no se suele utilizar tanto como forma general, sino en ciertos puntos, porque ese gas, que es más puntual su uso, está haciendo que todo aumente muchísimo. Hay varios motivos. El primero, por ejemplo, es que en España hasta hace poco el precio del gas estaba ligado al resto del precio de la electricidad. Es decir, el precio de la electricidad es el precio de la electricidad. Y tú, cuando compras 1 kilovatio hora de electricidad, lo compras al precio que tiene la electricidad en el mercado.
¿Eso qué quiere decir? La electricidad siempre, o por lo menos hasta hace poco, es que ya no vivo en España, pero se ha estado vendiendo al precio más alto al que ha costado generarla. Vale, esto a mí me suena. Esto es lo de la lonja esta, ¿no? Esto es el mercado en el que se venden todas las energías y se hace una especie de venta a ver al mayor postor. Pero claro, luego todo se paga, o nosotros lo pagamos como la más cara, que es el gas. Y a poquito que necesites, paga. Claro, porque si la comprases a un precio inferior al que cuesta generarla, no merecería la pena generarla, no se generaría y no se llegaría a cubrir esa demanda. Ahí está. Y habría una cosa que se llama un fallo de mercado. Increíble. Y yo ya me quiero llevar el debate o las preguntas a otro sector, porque vale, por este lado nos hemos dado con una encrucijada, pero luego el desarrollo de toda esa otra oferta energética, que tú ya hablabas de la nuclear, que incluso apuntabas que podría ser un problema y generar algún tipo de problema de abastecimiento o de influencia en todos estos precios de nuestras facturas eléctricas, pero también están las renovables, también están las hidroeléctricas, también están las solares. ¿Qué serie de problemas hay ahí o qué cosas son interesantes para ver cómo nos afectan a nuestra factura? Pues mira, en primer lugar, bueno, y sobre todo lo más importante es que las renovables son una maravilla, pero tienen un problema gordísimo. Todas y cada una de ellas dependen de mama naturaleza. ¿Qué quiere decir? La energía, almacenarla, es una movida. Es una movida y se pierde la mitad. Se pierde la mitad. Es decir, si tú coges una batería enorme, aparte de que la batería contamina un huevo cuando la haces, cuando la destruyes, y que se pierde un montón de electricidad por el camino, estamos hablando de una batería buena, tiene un rendimiento del 80%, ya has perdido un 20% de lo que has generado si la almacenas, ¿sabes? Pero bueno, aparte de lo que pierde solo por almacenarla, es que, bueno, o sea, normalmente la electricidad a nosotros se nos da en el mismo momento en el que se genera. Y si en el momento en el que hace más viento es cuando la gente está todo el mundo en el quinto sueño a las 4 de la mañana, más viento, más sol o lo que sea, es energía que sobra. Pero es que normalmente las horas pico de demanda energética no tiene, o posiblemente ni siquiera haga sol, ¿sabes? O nadie te va a dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las energías renovables pueden aportar un montonazo de energía, pero nunca te van a asegurar cubrir la demanda. Y hasta que no, o sea, pero entiendo que ahí el problema principal ese nunca está condicionado a el almacenamiento. Es decir, la dificultad es la capacidad de almacenamiento. Si fuésemos capaces de almacenarlo, ese nunca no sería un nunca, ¿no? Exactamente. Hay potencial. Solo sería un hasta dentro de mucho tiempo que se implantasen esos sistemas, etcétera, que ya existiesen. Pero bueno, eso es otra historia. El problema ahí sí que es verdad que bueno, una forma también que se está intentando, ¿no?, de, digamos, quitar esa desventaja de las renovables o atacarla de alguna forma, intentando integrar distintas renovables de distintas cosas. Es decir, hacer un sistema a la vez que complejo, más integrable. Por ejemplo, que hayan plantas que sean híbridas de fotovoltaica y eólica. Es decir, que a primeras, los días que hace mucho sol, puede ser, pero no tiene por qué haber mucho viento. Ahí estamos otra vez en lo mismo. Por mucho que aumentes la probabilidad de cubrir la demanda, no tienes la certeza de cubrir la demanda. Correcto. ¿Sabes? No se puede permitir el sistema no tener la certeza, claro. Exactamente. No puedes dejar sin luz al país simplemente porque dice, hostia, pues no ha hecho viento ni ha hecho sol, ¿sabes? Está feo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se necesita una forma de producción de energía que tú puedas darle a un botón para cubrir la demanda. Siempre hay previsiones de la demanda y más o menos se sabe cuándo va a hacer falta. Depende del día, depende de la época del año, suelen subir o bajar las demandas y tal. Entonces, se tiene una previsión y en función de eso se tienen preparadas otras formas de generación de energía. Normalmente plantas de ciclo combinado, como tú bien has dicho antes, Pepe, que son las de darle al botoncito por si nos falta producir más electricidad porque estamos generando menos con las renovables de la demanda que existe en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues otra base que utilizamos nosotros de energía para tener siempre y poder cubrir esa demanda son las nucleares, ¿vale? Y ahora mismo
tenemos muchos problemas en el universo y uno de ellos es el calentamiento global. Y ahora mismo estamos todos los países, bueno, y la Unión Europea y bueno, todo el mundo tiene ahora mismo estos maravillosos objetivos de para 2030 100% renovable. 0 emisiones, ¿sabes? Y este tipo de cosas. Y ahora queremos cerrar las plantas de cogeneración, queremos cerrar las plantas de carbón. Y encima ahora, como a la gente no le gusta la nuclear, que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Porque las centrales nucleares, si pega un pepinazo, muere mucha gente. Correcto. Entonces, el problema con las centrales nucleares es sobre todo la opinión pública. La gente no quiere verlas ni en pintura. Y también estamos teniendo programas de... Iba a decir de no proliferación, como si estuviéramos hablando de armas nucleares. No proliferación nuclear, eso ya pasó. de no seguir produciendo, de no seguir creando centrales nucleares. Y esto ahora mismo es un problema, porque tenemos una dicotomía, ¿vale? Tenemos que elegir una de las dos ahora mismo hasta que descubramos el santo grial de la energía y podamos subsistir solo con renovables o ya la fusión sea viable, etcétera. Pero si quitamos las de energías fósiles y quitamos las nucleares ahora mismo, ¿quiere alguien explicarme, por favor, que lo estoy deseando, cómo se va a cumplir esa demanda? En resumen, un poco, al final lo que podemos ver aquí o sacar de conclusión a nivel sociopolítico también relacionado con la energía es que todo el mundo está haciendo la transición a las renovables, 100% renovables, cuando no vamos a poder asegurar que esas renovables puedan satisfacer la demanda, con lo cual Correcto. Igualmente vamos a tener que depender de ciertos puntos de puntuales de cubrir esa demanda, que pueden ser, por ejemplo, los ciclos combinados. ¿Y qué pasa? Que esos puntos puntuales, valga la redundancia, de gas, cada vez van a escasear más. En este caso se ha dado viene de una guerra, generada de una guerra, pero en teoría esa reserva cada vez le queda menos tiempo, con lo cual va a ser más caro y lo que va a hacer es que la energía cueste cada vez más cara cuando supuestamente la energía renovable vienen a todo lo contrario, a decrecer el precio de la luz. Es decir, es una paradoja que cuanta más renovable, realmente más cara va a ser la factura de la luz. Por la falta de ese debate, y me quedo yo con esto para terminar, que propone Pepe, que creo que nuestro capitalista va con la clave de la dicotomía social, que es donde tiene que estar la respuesta y donde se tiene que generar ese debate ahora mismo de buscar soluciones, porque sí, podemos tener la certeza de que queremos hacer esa transición, pero también tenemos la certeza de que esa transición no es inmediata, porque no se está dando ya, por mucho que te pongas a construir todos los paneles solares del mundo de forma instantánea, que además es algo que no puedes hacer. Y ahí es donde da con la clave, la dicotomía de preguntarse si las nucleares hay que seguir dándoles financiación para que sigan creciendo y utilizarlas como transición, o si no, cuál es la alternativa, cómo de viable es, y hay que presentarla, pero hay que debatir sobre esto. Y a todos los que nos estéis escuchando, pues os animamos a que nos deis vuestras opiniones y debatáis con vuestros compañeros y compañeras, a ver qué opináis sobre la proliferación de las nucleares, y en caso de que no, os animo a dar alguna otra alternativa, porque yo estoy un poco también en esa opinión de que creo que son útiles para la transición y hay que intentar evitar ese estigma social. Sí. Buen melón dejamos por abrir y abierto para que respondan un comentario la gente si quiere. Y próximos programas sobre energía nuclear, ¿no? Por favor. Correcto. Próximos programas sobre energía nuclear, y no solo sobre energía nuclear, sino sobre energía, que al final es un tema que nosotros podemos decir, nos sentimos suficientemente confiados y cómodos en que controlamos, aunque luego no controlemos tanto, ¿no? Pero ahí está. Nada, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Pepe. Yo sí, por favor, bajarme el precio de la luz, tío, que necesito agua caliente, macho. Ya, hasta luego, nos vemos con los ojos. Muchas gracias, capitalista. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos despedimos. Este ha sido el capítulo de la factura de la luz. Espero que haya servido para algo y nos haya quedado la cabeza y el cerebro como un auténtico queso gruyere, como decía Pablo antes. Y nada, nos vamos. Ahí está, a mí por lo menos me ha servido. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por escucharnos. Electric Avenue.
Pues para empezar, por mandarme a hacer el reto este, os diré que sois unos mega cabroncetes con un microsentido del humor. Ahí os la devuelvo. Y bueno, ya volviendo al tema que nos atañe, pues diré que teniendo en cuenta el precio del kiloputin por hora, para evitar las gigafacturas tenemos que darle caña a las 2 nanoneuronas que nos quedan chisporroteando y mal conectadas y empezar a ser mega eficientes calculando todo al milímetro para evitar teras sorpresas en nuestro consumo. Paz.